Hubo varias razones, pero desde luego que la segunda temporada de la serie Roma no llegó al alto nivel que tuvo la primera. No me malinterpretéis, no creo que fuera una mala temporada, ni muchísimo menos, pero en este caso, como se suele decir, las comparaciones son inevitables. Y es que el nivel de la primera temporada fue tan alto que rayó en la perfección, en cuanto a fidelidad histórica se refiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, como veis, en esta ocasión hablaremos de la segunda temporada y última de la serie Roma. Ya que si recordáis, hace algo menos de un mes ya os hablé en un vídeo de la primera temporada y bueno, en aquel vídeo resalté las muchísimas cosas buenas que tuvo y también algunos fallitos que, bueno, bajo mi punto de vista, mucha importancia pues como que no tuvieron. ¿Y por qué os he dicho al principio que esta temporada no fue tan buena o no estuvo a la altura de la primera? Pues por varios temas que os comentaré a continuación, pero a ver, sí que es cierto que al igual que la primera tiene que ver con muchas omisiones de batallas o de hechos históricos. Todo también con la forma de enfocar determinadas cosas que, a ver, no entendí mucho. Y a ver, hay una razón fundamental para que los guionistas se vieran obligados a saltarse muchos episodios de esta época histórica. Y es que se cuenta que cuando estaban escribiendo esta temporada les comunicaron que la segunda temporada sería la última, para su decepción y sobre todo para la de muchos de nosotros. Con lo cual, el plan inicial que tenían, que era relatar los hechos que van desde el día después del asesinato de César hasta el ascenso definitivo de Octavio en 2 temporadas, tuvieron que comprimirlo todo en esta temporada de 10 capítulos. Pero bueno, se dice y se rumorea que cuando se inició el proyecto, este estaba pensado para que durase 5 temporadas. Y bueno, también se especula con que todo iba a terminar con la muerte de Octavio. Pero bueno, nunca lo sabremos. Antes de meternos de lleno en la segunda temporada, quisiera rescatar un par de cositas de la primera que se me olvidó comentar en el anterior vídeo y que algunos me apuntasteis muy bien en los comentarios. La primera es en lo referente a Atia, la madre de Octavio, a la que en la serie la pintan como una mujer malvada, manipuladora, conspiradora y sobreprotectora con su hijo Octavio. Como os dije en el vídeo de la primera temporada, todo esto de que Atia era muy protectora con Octavio era cierto. Pero lo demás, como que no. De hecho, la mayor parte de fuentes de la época la retratan como el modelo de mujer romana. El otro punto es el de Servilia, a quien a finales de la primera temporada nos la ponen como la persona que convenció a Bruto para que se uniese a la conspiración. Esto es algo que muchos historiadores niegan, y suelen añadir que si hubo alguna mujer que fue la que le convenció, esa no fue otra que su mujer, a la que por cierto no recuerdo ver en la serie. Ahora sí, la segunda temporada comienza por todo lo alto, con el cadáver de Julio César apuñalado en el suelo, y poco tardamos en ver el caos y la confusión que esto produce en toda la ciudad de Roma. Esta primera parte de la temporada, la verdad es que la serie la retrata bastante bien, con todo el caos en las calles de Roma. Y también retrata bastante bien el hecho de que los conspiradores tenían bastante claro cómo realizar el magnicidio, pero lo que no tenían tan claro era qué hacer después. Al principio de la temporada vemos cómo Marco Antonio consigue escaparse de la conspiración, y tras unos días se reúne con los conspiradores en casa de Servilia para ofrecerles una amnistía. Algo que, bueno, sucedió más o menos, ya que esta reunión fue en el Senado, y no en casa del amante de César. En la realidad, sería a partir de este momento cuando Cicerón, en un discurso en el Senado, los empezaría a llamar libertadores, y el propio Marco Antonio votaría a favor de su amnistía. En cuanto a los protagonistas, vemos como la mujer de Boreno ha decidido quitarse la vida debido a que su marido se ha enterado de su infidelidad, y durante el primer capítulo vemos cómo se contraponen los funerales de César y de la difunta mujer de Lucio Boreno. Esta secuencia del principio de la temporada a mí personalmente me pareció brillante, ya que vemos en contraposición cómo en Roma había clases incluso en los entierros. Ya que bueno, si recordáis, vemos los funerales de uno y otro personaje e incluso en el de César vemos cómo una mujer se acerca y le echa leche materna en su boca. Aquí Marco Almansa me comentó que esto era algo que se hacía para que el hombre viajase al otro mundo bien alimentado y con fuerzas. En contraposición, vemos cómo Boreno le pone a su mujer una moneda en la boca, lo cual, como ya sabéis, viene de la tradición griega de pagar al barquero Caronte. Lo que pasa es que en la versión romana, como bien muestra la serie, la moneda se colocaba en la boca, y en la griega eran 2 monedas que se colocaban una en cada ojo.
Ahora vamos con un punto en el que fue la primera vez que a mí personalmente me molestó cómo trataron un hecho histórico relevante, ya que, bueno, si recordáis, durante la primera temporada sí hubo sus licencias, pero ninguna que bajo mi punto de vista fuera realmente importante. Y sí, estoy hablando de la manera de recrear o de no recrear el famoso discurso de Marco Antonio durante el funeral de César, que sinceramente es algo que no entendí por qué lo hicieron así. Ya que si recordáis, en la serie primero lo omiten y luego vemos cómo Bruto le recrimina a Marco Antonio haber encendido a las masas para posteriormente ver cómo un habitante del Aventino lo cuenta en la taberna. E insisto, no sé cuál fue la razón de que lo enfocasen de esta manera. Puedo entender que se salten batallas y hechos históricos por aquello del presupuesto, y que todo se tuvo que comprimir, pero el discurso de Marco Antonio tuvo una gran importancia histórica, por no hablar de que para un actor sería todo un regalo poder interpretar un monólogo como este. En la realidad, Marco Antonio leyó el testamento de César para después levantar su toga ensangrentada y agujereada y delante de una multitud frenética jurar su muerte, con Casio Longino y Bruto de testigos, lo que hizo que estos dos no tardasen en huir a Grecia. Y hablando de Marco Antonio, del que apenas dije nada en el anterior vídeo, creo que la serie a grandes rasgos pues como que lo retrata bastante bien, como un tipo muy querido por el pueblo y muy eficaz en el campo de batalla, pero no tanto cuando está fuera de él. Como bien vimos en la serie, a este no le hizo ni puñetera gracia que Octavio fuera el heredero de César, ya que en un principio nadie se esperaba esto en la lectura del testamento. Como os comenté en el anterior vídeo, al contrario de lo que se muestra, Octavio no estaba en Roma cuando tuvo lugar el magnicidio y regresó al poco tiempo. Las tensiones entre Marco Antonio y él comenzarían cuando éste empezó a reclamar lo que legalmente le correspondía. En cuanto a la figura de Octavio, si en la primera temporada y parte de esta tenemos a un chico no muy bueno en combate y algo debilucho físicamente, pero por contra muy inteligente, como ya sabéis, durante la segunda temporada tuvimos un cambio de actor, para hacernos ver su entrada en la edad adulta. Y si os digo la verdad, este cambio me convenció, pero solo a medias. Y a ver, me explico un poquito con esto, y es que me da la sensación, y esto son impresiones personales, de que al Octavio que pusieron durante esta segunda temporada es un tipo frío al que no le afecta prácticamente nada todo lo que ocurre a su alrededor. Algo que por cierto también hicieron con la que fue su última esposa, Livia Drusila, a la que le ponen un carácter bastante similar. Y bueno, a ver, tampoco quiero hablar de cómo al matrimonio le va el rollito sadomaso en la serie, porque esto sinceramente no sé de dónde lo han sacado. En cuanto a la batalla de Mutina, como vemos en la serie, fue Cicerón el que encendió al Senado en contra de Marco Antonio tras negarse a ser gobernador de Macedonia. Poco después sería declarado enemigo y él pondría rumbo a la Galia Cisalpina. El Senado pediría ayuda a Octavio para frenar a Marco Antonio, cosa que hizo en la citada batalla. Por lo demás, y volviendo al cambio de actores, yo hubiera hecho este cambio un poquito después, ya que si recordáis, vemos al nuevo Octavio justo después de esta batalla. A pesar de que en la serie hacen esto para simbolizar este cambio de Octavio, la verdad es que esta batalla tuvo lugar tan solo 13 meses después del asesinato de César, y yo creo que este cambio fue un poquito brusco. En cuanto a las batallas que hay durante esta temporada, pues bueno, se centran fundamentalmente en tres. La que os acabo de mencionar de Mutina, la de Filipos y la de Actium. Pero a ver, por aquello de las limitaciones presupuestarias solo nos muestra, y parcialmente, la batalla de Filipos. Así que hablemos un poquito de ella. Como sabéis, esta batalla fue en la que Octavio unió sus fuerzas a las de Marco Antonio y Lépido para acabar con Casio Longino y Bruto, quienes, informados por Cicerón, se dirigieron a la batalla sin saber que las legiones de los tres se habían unido. Y bueno, a pesar de que no lo veamos en la serie, esta batalla se dividió en 2 días. Una fue el día 3 de octubre y la otra el 23. Y esto fue debido a que el terreno de la batalla no era tan llano y seco como nos muestran en la serie, sino que eran bosques pantanosos e incluso el bando de Longino y de Bruto construyó fortificaciones y empalizadas, lo cual dificultó bastante el avance de sus oponentes. Y bueno, las muertes de Longinio, y sobre todo la de Bruto, fueron bastante distintas a lo que se nos muestra, ya que el primero se quitó la vida el primer día de batalla, creyendo equivocadamente que todo estaba perdido, y bueno, con la de Bruto ya es que se vinieron arriba del todo. Ya que, a ver, sí, tal y como muestra la serie, muchos de sus hombres fueron desertando durante la batalla, pero él no se tiró solo, ni mucho menos, a pelear contra los legionarios.
ya que según Plutarco le pidió a uno de sus esclavos que le quitase la vida. Ahora pasemos a hablar un poco de la trama que afecta a los dos protagonistas, Tito Pulo y Lucio Boreno, que bajo mi punto de vista y sobre todo en los primeros capítulos es lo mejor y lo que yo creo que lleva el peso de la temporada, en los primeros capítulos obviamente. En esta parte vemos cómo los colegia o gremios gobiernan esta parte de la ciudad como si fueran auténticas mafias o protomafias, mejor dicho. Por ahí veremos a Boreno y a Pulo que a pesar de que ambos son los que manejan el cotarro, al primero sus hijos le odian y al segundo durante la temporada se mueren sus dos mujeres. Como veis en la serie, los colegia gobernaban esta parte de la ciudad con el beneplácito de los políticos del momento, algo que así sucedía en realidad. Como sucede en la primera temporada, también vemos otros aspectos de esta parte pobre de Roma a través de Pulo y Boreno, como las letrinas, el riesgo mortal de abortar, la violencia en las calles o, por ejemplo, el usar la orina como tinte. Otro de los buenos momentos que vemos en esta temporada es la secuencia de la muerte de Cicerón a manos de Tito Pulo. Que, a ver, sí, ya sé que no ocurrió así, pero, a ver, es que la secuencia me pareció tan buena que yo creo que se puede pasar por alto esta licencia. Durante la temporada también vemos unas cuantas uniones matrimoniales, muchas de ellas por política, como por ejemplo la de Marco Antonio con Octavia, algo que como imaginaréis era muy habitual entre las clases altas. Y no, Atia no se puso loca de celos por este matrimonio como vemos en la serie, entre otras cosas porque ya llevaba unos pocos años muerta. Concretamente murió algo más de un año después de César. Pero a ver, aquí la mantuvieron con vida toda la temporada, pues aparte de porque Polly Walker es una actriz cojonuda, pues yo creo que a pesar de ser una licencia histórica, su presencia le da muchísima fuerza a la trama. En cuanto a los otros matrimonios que tuvo Octavio antes de Livia, con Claudia y con Escribonia, la realidad es que yo no recuerdo que aparecieran en ningún momento, pero bueno, por motivos de acelerar la historia se llega a entender. Pero vuelvo a insistir una vez más, no entiendo lo de que a Octavio le guste azotar a Livia porque, según sus propias palabras, le produzca placer sexual. También me gustó mucho cómo se representa la Cámara Senatorial también en esta segunda temporada, que bueno, a ver, no aparece tantas veces como en la primera, pero también aparece en momentos clave. Sobre todo en ese primer momento en el que Octavio hace una defensa de los valores y de las virtudes romanas, e incluso posteriormente, y esto ya no es en el Senado, cuando le da ese discurso a las matronas, que por cierto fue muy ajustado a la realidad. Incluso también es acertada esa primera vez en la que Octavio se presenta ante el Senado como nuevo cónsul apoyado por Cicerón, quien creía ingenuamente que podría manipularle y, para sorpresa de todos, declara a Longinio y a Bruto traidores. Otro aspecto a destacar es el de las maldiciones, ya que como vemos vuelven a estar presentes en esta temporada de la mano de Servilia cuando maldice a Atia y de Boreno cuando maldice a sus hijos. Esto me parece también otro puntazo, ya que sí, en otras producciones se suele pasar por alto, pero la realidad es que los hechizos y las maldiciones era algo muy utilizado en la antigua Roma. Ahora hablemos de los últimos capítulos y de la no batalla de Actium, ya que sí, opino que hubiera sido un puntazo tenerla como colofón final de la serie. Pero bueno, como visteis, el último capítulo ya empieza con la derrota de Marco Antonio. Como sabéis, esta batalla puso punto final a la Cuarta Guerra Civil de la República Romana a falta de la entrega de Marco Antonio y Cleopatra, quienes habían sido derrotados por Agripa. Marco Antonio consiguió huir hasta Alejandría, y hasta allí le persiguieron las fuerzas de Octavio. Y hablando de Alejandría, si en la serie representaron la ciudad de Roma, tanto los barrios ricos como los pobres, a las mil maravillas, tengo la sensación de que no se esforzaron tanto con Alejandría. Allí vemos una sucesión de orgías y fumaderos de opio con Marco Antonio y Cleopatra al frente y con Boreno como espectador. Y a ver, está claro que por entonces Alejandría no pasaba por sus mejores momentos y los recreadores trataron de hacer ver la imagen de una Alejandría decadente. Pero yo creo que más bien lo que vimos fue un fumadero de opio con bacanales constantes. En cuanto a Cleopatra, que salvo en los últimos capítulos, que sí aparece más, vemos cómo aparece un poco al principio de la temporada llegando a Roma tras el asesinato de César, reclamando títulos para su hijo Cesarión, algo que históricamente no fue así, ya que ésta se encontraba en Roma durante el magnicidio y al enterarse, temiendo por su vida y por la de su hijo, se largó de vuelta a Egipto. Tanto no, ni de coña Cleopatra volvió a Roma tras el magnicidio de César para que declarasen a su hijo como su heredero, ya que, a ver, Cleopatra era bastante más inteligente que eso y sabía de sobra que esa acción podía ponerla en peligro, a ella y a su hijo.
La Cleopatra de las Fuentes no era una adicta al opio que exponía a su hijo Cesarión en la misma casa de Octavio tal y como muestra la serie. Era bastante más astuta y culta. Incluso se dice que dominaba con fluidez unos 9 idiomas. La primera reunión entre Marco Antonio y Cleopatra no tendría lugar en Roma, sino cuando éste ya era el gobernador de Egipto en su famosa galera, donde ella desplegó todos sus encantos e impresionó al romano como una igual. En cuanto a los momentos de Marco Antonio en Egipto, pues bueno, a ver, en la serie compactan en un par de capítulos varios años y vemos cómo Marco Antonio presionaba a Roma con el grano egipcio con el único fin de que terminasen declarándole la guerra. Y a ver, sí que es cierto que Roma unos años antes tuvo una escasez de grano, pero no tuvo que ver con Marco Antonio, sino más bien con el bloqueo de la isla de Sicilia por parte del último hijo de Pompeyo. Las razones de la guerra fueron algo más complejas, ya que por un lado Marco Antonio acusaba a Octavio de ser poco hombre en batalla y de haber mantenido relaciones con César. Y por otro lado, su rival le acusaría de ser un hombre depravado y con muchas bajezas morales. Algo que, a ver, como bien muestra la serie, pues como que no era ningún secreto en Roma. Pero lo que fue el desencadenante final para la guerra fue cuando Octavio se dirigió al pueblo y al Senado para decir que en su testamento nombraba a Cesarión su heredero y, sobre todo, que quería que lo enterrasen en Alejandría y no en Roma. Tras la batalla de Actium, Marco Antonio y Cleopatra se refugiaron en Alejandría durante aproximadamente un año, y tal y como muestra la serie, Octavio puso sitio a la ciudad. Incluso, sí, como muestra la serie, Marco Antonio trató de retar a su rival a un duelo, pero este obviamente se negó. No sabemos con exactitud cómo fue el final de Marco Antonio, aunque Plutarco nos cuenta que murió en brazos de Cleopatra. Lo que sí sabemos es que Cleopatra, tras intentar convencer a Octavio y fallar, se suicidó con un áspid, muriendo con ella la dinastía tolemaica. En fin, a pesar de que esta temporada tuviera muchísimos problemas, ya que se escribió para ser la última, y tuvieron que comprimir muchos hechos históricos en pocos capítulos, la serie a día de hoy me sigue pareciendo sin duda alguna la mejor que se ha hecho nunca en cuanto a fidelidad histórica se refiere. Y sí, desde luego que esta temporada no fue tan perfecta como la primera, pero aún así me pareció tremendamente entretenida. Y cuando supe todos los problemas de producción que hubo detrás, me pareció todo tremendamente meritorio, ya que la calidad apenas bajó tal y como podía esperarse en una situación así. En fin, seguramente me habrán quedado muchas cosas por tocar, pero quiero anunciaros que este miércoles tendré un directo en el canal con dos grandes como Sergio Alejo y Ángel Portillo para hablar de estos y muchos otros aspectos de la serie. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo con vuestra gente. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.